Buenos días, apreciados hermanos. Tengan un muy feliz y bendecido día. Hoy, como miembros de la Iglesia, como hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y templo del Espíritu Santo, estamos llamados a contemplar a través de la celebración del Triduo Pascual el amor misericordioso de Dios en su Hijo amadísimo nuestro Señor Jesucristo, quien entrega su vida por nuestra salvación. Hoy, primer día del Triduo Pascual, los invitamos a reflexionar qué celebramos el Jueves Santo. Sean todos bienvenidos, apreciados hermanos. Dios los bendiga. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Queridos hermanos, un saludo fraterno en la gracia y en el amor de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que estamos viviendo un momento especial para nosotros como cristianos católicos, esta Semana Mayor o Semana Santa, que todos en familia debemos vivirla a plenitud, sabiendo que es Cristo mismo quien viene a nosotros a darnos su gracia y su amor. Por eso les invito para que sea Cristo Jesús el Señor de nuestra vida, y en este día, especialmente en este Jueves Santo, que celebramos la última cena de nuestro Señor Jesucristo, junto con el sacramento del sacerdocio, el mandamiento del amor, y también uniéndonos en la oración que Jesús vivió en el huerto de los olivos, aquel momento en el cual nos invita también a nosotros a vivir un día de oración, un día de recogimiento, un día de acompañamiento al Señor de señores, que ha venido a ofrecer su vida por nuestra salvación. Les decía que en el día de hoy celebramos especialmente estos 4 acontecimientos: la última cena del Señor, donde Él instituye con sus apóstoles y deja para nosotros en la Iglesia la gran riqueza, la fuente y el culmen de nuestra vida cristiana, que es el sacramento de la Eucaristía. Miremos algunos apartes de nuestro catecismo de la Iglesia Católica que nos iluminan esta gracia especial que nosotros tenemos. En el numeral 1323 del catecismo nos dice así: nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre, para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz, y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Sí, queridos hermanos, si nos damos cuenta en estas palabras, cada frase que la Iglesia nos muestra es lo más grande que nosotros podemos tener para nuestra vida, el alimento más grande que nuestra alma puede recibir, como es la Sagrada Eucaristía. Así también en el Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilium, en el numeral 47, nos confirma esto que les acabo de leer, como es ese sacrificio grande de Cristo que en la cruz ofreció por nuestra redención y salvación. Se lo confía a su amada Iglesia, en donde en la Sagrada Eucaristía. Por eso decimos que cada vez que comemos de este pan y cada vez que bebemos de esta sangre, anunciamos tu muerte, pero también proclamamos tu gloriosa resurrección hasta que vuelvas. Hasta que vuelva a recibirnos a cada uno de nosotros y a llevarnos a su presencia, porque gracias a este alimento tenemos el viático para nuestra salvación. Por eso es el memorial de su muerte y resurrección. Es ese sacramento de piedad en el cual nos unimos todos
También dice que es signo de unidad porque es abierto para todos. Se da como alimento para todos, aunque no todos querramos acercarnos a vivir este alimento, a participar de este alimento. Por eso en la Sagrada Eucaristía podemos ser aquellos que participamos parcialmente. Ahí en la Eucaristía hay dos maneras de participar de ella: parcialmente o plenamente, en plenitud. Y en plenitud participamos cuando nos acercamos a recibirle a Jesús como nuestro alimento. Por eso también la Iglesia nos enseña ahí más siguiente en el numeral 1324, la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Sí, hermanos, es Cristo mismo como alimento de vida que llega a nosotros, a fortalecernos, a darnos su presencia amorosa. Si nosotros muchas veces nos sentimos felices porque tenemos el pan de cada día, cuán felices y grandes debemos sentirnos cuando podemos recibir a Cristo, pan de vida, vida eterna, porque el pan material nos da vida aquí a nuestro cuerpo, a nuestra humanidad. Sin embargo, la Sagrada Eucaristía es ese alimento de vida eterna. Bien lo expresaba Jesucristo allí en el Evangelio de San Juan, cuando hablaba con sus apóstoles y les manifestaba ese querer de Él, de que todos nos alimentemos de su presencia, que todos nos alimentemos de su cuerpo y de su sangre. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 48 al 58, quiero leerles aquí en el Evangelio para que nos demos cuenta que es el mismo Cristo el que ha querido quedarse con nosotros y no dejarnos solos. Por eso dice el evangelista San Juan: yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por él, Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar en el Evangelio de San Juan las mismas palabras de Jesucristo aquel día cuando les enseñaba a sus apóstoles antes de ir a vivir esta última cena, la necesidad que tenían ellos y que tenemos todos de comer y de alimentarnos del mismo Cristo para tener vida eterna. Y algo más grande es que el que se alimenta de Él, Cristo vive en Él, y esa persona también vive en Cristo. Por eso, mis hermanos, ¿cuál es ese misterio que nosotros muchas veces contemplamos cuando participamos de la Sagrada Eucaristía? Está contenido en el Evangelio de San Marcos, lo que llamamos en la Iglesia el misterio de la transustanciación. Vamos a leer también este pasaje donde nos manifiesta y nos muestra esto que estamos viviendo el día Jueves Santo, la última cena de nuestro Señor Jesucristo, donde estaba reunido allí con sus apóstoles y les manifiesta y les deja a la vez este gran sacramento,
para que todos nosotros lo comulguemos, lo recibamos y a la vez sea nuestra alma alimentada y fortalecida por su presencia misma. ¿Qué nos dice entonces el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, verso 22, referente a esta última cena de nuestro Señor Jesucristo? Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a probar el fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Reflexionemos un momentico este gran misterio de la transustanciación. Es ese momento en el cual Jesús, dice el Evangelio de San Marcos, tomó en sus manos el pan ácimo o pan sin levadura que en aquel tiempo se compartía en las casas en la Pascua, para la Pascua. Y después de pronunciar la bendición, ya no sigue siendo pan, sino que ya se convierte en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque no es una sola simbología, sino la presencia real del Señor. No dice este pan es mi cuerpo, sino dice este es mi cuerpo. Desde luego que sigue siendo la apariencia de pan, pero ahí ya la sustancia de pan se convierte en la sustancia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, con su alma, con su divinidad, con su presencia real entre nosotros. Por tanto, el Papa Pablo VI, si no estoy mal, nos decía: el sacramento de la Eucaristía nos ofrece viva, escondida, real y verdadera la presencia de Cristo. Y al decir Cristo, este es mi cuerpo, Él nos está diciendo la verdad. Él, que es la verdad, nunca nos miente. Por eso es sacramento de nuestra fe. Y después de que este pan se transforma en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en su propia carne, que la va a dejar para que los apóstoles, más adelante el Señor lo dice también en el Evangelio de San Lucas, hagan esto en conmemoración mía. Y cada vez que los ministros que hacen la oración de consagración, lo que llamamos la epíclesis, que es la invocación del Espíritu Santo sobre este pan y este vino, se transforman inmediatamente en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso en la Sagrada Eucaristía vivimos dos epíclesis. Una es donde el sacerdote clama la presencia del Espíritu Santo sobre este pan y este vino para que Cristo venga a morar ahí en su cuerpo y en su sangre. Pero más adelante hay la segunda epíclesis, que es sobre la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. O sea, podríamos decir que en la Sagrada Eucaristía hay dos cuerpos: el cuerpo de Cristo nuestro Señor que comulgamos y el cuerpo místico de Él, que es la Iglesia, donde se hace la oración de la epíclesis sobre el cuerpo místico de Cristo, donde dice: y llenos de su Espíritu Santo, formemos un solo cuerpo y un solo espíritu. Sí, mis hermanos, entonces no se nos olvide que el Señor quiere venir a alimentarnos. Mire, hermanos, en nuestra razón no cabe, humanamente hablando, que verdaderamente en ese pan, en esa hostia tan sencilla, tan humilde, esté la presencia real de Cristo. Una cosa es lo que vemos y otra es lo que verdaderamente sabemos que está ahí presente. Sí, hermanos, y si nos pusiéramos a hablar de algunos milagros eucarísticos que encontramos a nivel iglesia, donde han habido estudios que científicamente han demostrado que en esa hostia, que quizás en alguna ocasión la guardaron porque se cayó,
Después la llevaron con la aprobación debida de la iglesia a hacer un análisis y encontramos que verdaderamente es carne real de Cristo. Y no solamente en esa hostia está la carne real de Cristo, sino que también aparece esa sustancia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, vuelvo y les repito, por eso decimos que este es el sacramento de nuestra fe. Y nosotros decimos también con aprobación, con fe sincera, que lo creemos, que lo recibimos, que lo comulgamos. Por eso, hermanos, hoy nos invita el Señor para que no desaprovechemos este momento especial de alimentarnos de Él para tener vida. Yo a la gente les pongo en algunas ocasiones un ejemplo de una persona que es invidente o ciega de nacimiento. Una persona que es ciega de nacimiento le hablamos que existen los colores, el rojo, el verde, el amarillo, el azul. Pero la persona, como no ha tenido una experiencia visible, quizás para él es algo que no comprende, algo que no puede ver, no puede contemplar. Por lo tanto, puede estar en su libertad de decir, yo no creo que eso sea real lo que usted me está diciendo. ¿Por qué? Porque no ha tenido una experiencia visual de lo que son los colores. Y por el hecho de que él no crea, no por eso dejan de existir. Lo mismo pasa con la Sagrada Eucaristía. Estamos todavía como en esa ceguera espiritual que no podemos contemplar, no hemos podido tener esa experiencia visual real de la carne y de la sangre de Cristo ahí contenidos en estas dos especies, pero por el hecho de que muchos no lo crean, no por eso deja de estar presente Cristo ahí, vivo, real y verdadero, hermanos. Y otra cosa que les quiero decir es, démonos cuenta que aún el mismo demonio, el mismo Satanás, a través de sus servidores, creen que verdaderamente Cristo está allí presente en la hostia consagrada. Y les voy a decir por qué. Porque si ellos no creyeran que verdaderamente Cristo está ahí presente en la hostia consagrada, si el demonio no supiera que Cristo está ahí realmente en la hostia consagrada, ¿por qué en sus momentos de maldad, en sus momentos de frialdad, buscan profanar el sagrario y coger y llevarse en las hostias consagradas? ¿Por qué no buscan las otras que están sin consagrar, sino las consagradas? Porque verdaderamente el mal les manifiesta que allí está Cristo y es una manera de querer burlarse de Él, de querer pisotearlo a Él, porque como está realmente presente ahí en este pan y en este vino, por eso buscan hacer la maldad es con ello. Hermanos, ahí les dejo en su mente y en su corazón esta palabra para que Cristo mismo, a través de la luz de su Espíritu Divino, nos dé luz a nuestro entendimiento. Y vuelvo y les digo, la fe es como esa luz que nos hace ver lo que otros no ven, que nos hacen creer lo que otros no creen y nos hace aceptar lo que otros no aceptan. Por eso, hermanos, la Sagrada Eucaristía, alimento de vida, hoy en esta última cena del Señor que conmemoramos, nos quiere Cristo invitar entonces que participemos de ella. También en este día vivimos lo que tratamos hoy con gran amor y le damos gracias a Dios por ellos, es el sacramento del sacerdocio. Porque sin el sacerdocio no habría Sagrada Eucaristía. Sin la presencia del sacerdote no tendríamos nosotros Sagrada Eucaristía. Puede faltar un templo, puede faltar un lugar sagrado, pero donde hay un sacerdote que consagre la presencia de Cristo, podemos tener Sagrada Eucaristía. ¿Qué dice en la carta a los Hebreos capítulo 5, verso 1 en adelante? Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios, por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo.
Nadie se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo: Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Palabra de Dios. Por eso, hermanos, hoy también, hablando del sacramento del sacerdocio, la Iglesia nos dice en el Catecismo, en el numeral 1544, todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, Cristo ha dejado que sus siervos sean también esos representantes que vienen a traernos a nosotros cada sacramento como esa tabla de salvación para nosotros. Por eso, mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, Cristo mismo, es decir, mediante el único sacrificio de su cruz. Y sigo leyéndoles aquí el siguiente numeral en el 1545. El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una sola vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial, sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. O sea, hermanos, ahí cuando el sacerdote consagra, cuando el sacerdote celebra, es Cristo mismo en él que viene a traernos a nosotros su bendición y su gracia. Y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos. Sí, hermanos, Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios. Por eso hoy debemos darle gracias a Dios por nuestros hermanos sacerdotes, para que el Señor los siga santificando, los siga bendiciendo, como dice en la carta a los hebreos que les leía. Él también ofrece a Dios sacrificios por el pecado de nosotros, de todo el pueblo de Dios, pero también por ellos, porque siguen siendo seres humanos que necesitan también de la gracia de Cristo y el poder de Cristo para así vivir y traernos a nosotros su presencia amorosa. Hablemos un momentico también del mandamiento del amor. Y digo que el mandamiento del amor está relacionado con la humildad. ¿Por qué con la humildad? Si nos damos cuenta hoy, Jesús, cuando va y se acerca a sus apóstoles, allá en el Evangelio de San Juan capítulo 13, que lo leemos y encontramos este momento del lavatorio de los pies de sus apóstoles, y más adelante donde les dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Sí, hermanos, porque es un sacramento de humildad, porque no es fácil amar a quien no nos ama. Por eso dice Cristo, un mandamiento nuevo. Resulta que el pueblo tenía un mandamiento que era ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Al que me las hace, me las paga. Por eso Jesús quiere decir un mandamiento nuevo, porque no se ha vivido como es. Es fácil amar al que nos ama, es fácil perdonar al que nos perdona, es fácil ayudar al que nos ayuda, pero ¿qué de gracia tiene si dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versos 27 al 28, que quiero leerles? Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Palabra de Dios. Por eso, hermanos, no es fácil, les decía, amar a quien no nos ama. Por eso ahí está la gracia y el mérito del mandamiento, y está relacionado con la humildad. Este mandamiento del amor, solo el que es humilde puede vivirlo a plenitud, con todo respeto lo digo,
El orgulloso nunca va a vivir el verdadero mandamiento que el Señor nos dejó. Por eso decía también San Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2 verso 5, tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuáles fueron esos sentimientos de Cristo Jesús? Ahí nos lo expresará en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí manifiesta Jesús el amor, no a los que lo amaban, sino a sus verdugos, a aquellos que tanto daño le hicieron. Y así también lo sigue haciendo, orando por nosotros que a diario le ofendemos a Dios. ¿Y dónde está esta institución del mandamiento del amor? Lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versos 34 al 35. Porque es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos. Es Cristo mismo quien nos lo ha mandado, o sea, nuestro Padre Dios, que es amor, en la persona de su Hijo vino a manifestarnos lo que es verdaderamente el amor. ¿Qué dice entonces esta palabra? Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Palabra del Señor. Sí, hermanos, entonces no podemos decir que nos llamamos cristianos si verdaderamente no vivimos aquello que nos ha dejado Cristo y nos ha enseñado Cristo. En el mandamiento del amor estamos manifestando que verdaderamente somos cristianos, que verdaderamente obedecemos a Cristo, que verdaderamente amamos a Cristo nuestro Señor. Por eso, hermanos, orémosle a Dios y que esta época que estamos viviendo en familia, en comunidad, sea un reflexionar, un meditar a profundidad estas enseñanzas del Señor para que lo vivamos cada día porque nos cuesta. Nos cuesta vivir el amor con los que no nos aman. Nos cuesta vivir el amor con los que no nos ayudan. Y dice el Señor, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Así es como debemos verdaderamente vivir esta gracia que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón, porque es una gracia especial que Dios nos da de amarnos, de perdonarnos. Que dice, por ejemplo, en San Lucas capítulo 17, verso 4, si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo. Palabra del Señor. Hermanos, es que nosotros decimos, yo no puedo perdonar varias veces porque me la siguen dedicando. Y la pregunta es, ¿y cuántas nos sigue perdonando Dios a nosotros? ¿Y cuántas más tendrá que perdonarnos a nosotros cada día? Orémosle al Señor y digámosle, ayúdame, Señor, a vivir verdaderamente este mandamiento que es tuyo y que a la vez quiero apropiarme de él. Pero también quiero hablar un poquito más sobre lo que tiene que ver la oración, porque hoy también en la hora santa vivimos ese momento de acompañar a nuestro Señor Jesucristo en lo que no fue fácil para Él, en ese combate, en esa agonía, en su pasión dolorosa. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, verso 32 al 42, nos muestra el Evangelio cómo Jesucristo, antes de afrontar su muerte, antes de ir a vivir ese amor tan grande que nos tuvo, porque lo mismo lo dijo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y entonces nos dice el Evangelio aquel momento de dolor, aquel momento de agonía, aquel momento de lucha, de combate de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a padecer. ¿Qué nos dice? Llegaron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a llenarse de temor y angustia, y les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía, Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero
que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los encontró dormidos y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Estén despiertos y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y nuevamente se alejó a orar, repitiendo las mismas palabras. Al volver otra vez los encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué decirle. Palabra de Dios. Hermanos, por eso hacemos una hora santa en conmemoración de esa hora que nos dice el Señor: ni siquiera una hora pudiste vigilar. Hermanos, hoy día nos pasa quizá lo mismo de los apóstoles, de Pedro, de aquellos. Nos dormimos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestras situaciones de cada día y no nos encontramos con el Señor a través de la oración. Ese Jesús está solo para enfrentar la muerte y para vencerla, llevando sobre sí el destino de todos los hombres. Ve toda la maldad de los hombres que lo maltratarán o dejarán que lo maltraten, y ve detrás de ellos el poder de las tinieblas. En ese momento Jesús es el hombre de dolor, carga toda nuestra maldad que pagará con su muerte. Así lo describe el profeta Isaías: hombre de dolores, que carga sobre sí el peso de nuestras culpas. Por eso Jesús va repitiendo una frase que expresa la más perfecta oración: Padre, que se haga tu voluntad. Es una oración poderosa y eficaz, hermanos. Es esa misteriosa agonía o combate del Hijo de Dios, el que dio a muchos mártires la capacidad o la fuerza sobrenatural para enfrentarse impávidos con el suplicio. Quiso reservarse a sí mismo por algunos momentos toda la debilidad humana. Aun cuando temamos y nos sintamos débiles, no debemos dudar que Él nos mantendrá firmes. Por eso yo los invito, hermanos, para que en este Jueves Santo vivamos esa hora de acompañar a Cristo, de adoración a Cristo. Y digámosle: quiero unirme en esta hora con fervor y con amor. No es unir a contemplar un monumento, ir a contemplar unos adornos. Es ir a vivir verdaderamente la presencia de Jesús, que está allí en agonía también, reviviendo aquel momento de dolor, de suplicio, de tormento, que hasta dice el Evangelio que caían al piso grandes gotas de sangre. Por eso, hermanos, miremos a Jesucristo nuestro Salvador. Él no tenía que pagar ninguna culpa y tampoco necesitaba ser purificado, pero tuvo que conocer las humillaciones, los sufrimientos e inclusive el silencio de Dios para alcanzar esa madurez, y que solo Dios conoce, madurez que todavía le faltaba para ser el hombre, el exe homo, cabeza de la humanidad. Hermanos, adoremos a Cristo con reverencia, con amor, y digámosle: gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros y seguirás haciendo. Y que este día de oración y de adoración sea para nosotros bendición y salvación, pero también un decirte cuánto te amamos. Así sea. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo